6. Vamos al Evangelio de Lucas 14, versículos 1 al 6. La palabra del Señor dice: aconteció un sábado cuando él entró en casa de uno de los principales de los fariseos para comer, que ellos lo observaban cuidadosamente, y he aquí un hombre hidrópico estaba delante de él. Entonces respondiendo Jesús habló a los maestros de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en sábado o no? Pero ellos callaron. Entonces él tomó, lo sanó y lo despidió. Y dijo a ellos: ¿cuál de ustedes, si su hijo o su buey cae en un pozo, no lo sacará de inmediato en el día sábado? Y no le podían responder a estas cosas. Esta es la palabra del Señor. Entonces lo que vemos hoy acá es que cierto sábado Jesús se reúne, va a la casa de un fariseo para ir a comer. Es un fariseo muy importante, es un rabino en posición de liderazgo. También este rabino era célebre porque era meticuloso él en la cuestión y en su devoción de la ley, por la ley. Él era una persona que defendía la ley, era una persona que estaba bien instruida, era un líder en esto. Y Jesús va ahí porque lo invitan a cenar. Este maestro de la ley lo invita a cenar. Debido a la posición social de este fariseo, entonces es fácil imaginarnos que en esa cena que él estaba organizando, habían también otros hombres prominentes, ¿verdad? De un estatus elevado también, sentados a la mesa con este fariseo y también con Jesús. Estos invitados, como acabamos de leer, observan cuidadosamente a Jesús, ¿verdad? Y el propósito de ellos es atrapar al maestro, atrapar a Jesús en alguna palabra o en algún hecho para descalificarlo e incluso para poderlo atrapar. Por eso leímos, vamos a volver al versículo 1, donde dice que aconteció en un sábado cuando él entró en la casa de uno de los principales fariseos para comer. Pero quiero que resaltemos esta última frase, que ellos lo observaban cuidadosamente. Es decir, Jesús es invitado, pero detrás de esa invitación hay un propósito no muy bueno. Y los invitados de aquel fariseo también saben que lo han invitado no necesariamente para escucharlo, sino porque ellos que están acechando a Jesús. Ellos quieren hacer a que Jesús cometa un error para tener un pretexto para acusarlo. Y también en esta escena aparece un hombre hidrópico. ¿Quién es un hombre hidrópico? Es un hombre que padece de hidropesía, es decir, que tiene acumulación de agua anormal, principalmente en el vientre. Entonces, esa era una persona enferma. Y estas personas tienden a desarrollar otras enfermedades todavía peores. Entonces, él está también presente ahí. Con la presencia de este hombre enfermo, se presenta una oportunidad ahora para estos maestros de la ley para observar de cerca a Jesús y el comportamiento que Jesús va a tener. A mí me parece bien curioso que en una reunión donde habían sacerdotes, fariseos, personas de alto nivel, resulta que aparece este hombre con este problema, ¿verdad? Había una razón para que él estuviera ahí. Ellos están viendo a ver cuál va a ser la reacción de Jesús. La necesidad entonces de este hombre hidrópico era obvia, ¿verdad? Porque era un hombre que se miraba ciertamente hinchado, es un hombre que se miraba que estaba pasando una condición. Entonces la necesidad de la curación de él era evidente. Cualquier judío piadoso, ¿sí?, debería estar pensando en eso, ¿verdad? Que era un pobre hombre que necesitaba sanidad. Pero era sábado cuando se suscitó esta reunión y la ley prohibía
que se sanara a los enfermos el sábado. Era una ley judía que impedía que se hicieran sanaciones el día sábado. Aunque algunas tradiciones, esto es importante, algunas tradiciones rabínicas permitían que se efectuara alguna sanidad, por ejemplo, de un hijo o de alguna bestia, de algún animalito de trabajo el día sábado, pero no todas. Evidentemente este no era el caso de esta gente que estaba ahí. Vamos al versículo 3. Entonces respondió Jesús, habló a los maestros de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en sábado o no? ¿Es lícito sanar en sábado o no? Les hace la pregunta, ¿verdad? Evidentemente era una pregunta prácticamente fácil de contestar para ellos, porque ellos no querían hacer nada el sábado, era un día que dedicaban totalmente a las cosas de Dios, pero desde una perspectiva de la ley únicamente, no había misericordia en ellos para las cosas que hacían. Aquellos que vinieron a la cena con intención, otra vez, de acusar y de atrapar a Jesús, se encuentran ahora ellos mismos atrapados por las preguntas de Jesús. Ellos se sienten atrapados porque ellos bien saben que hay leyes rabínicas que permitían algún tipo de sanación o algún tipo de hacer una obra por algún animalito de estos. Entonces ellos, con la pregunta de Jesús, como conocen la ley, ellos saben que si contestan que no, entonces ellos están yendo en contra de la misma ley, porque la ley sí permitía en algunos casos hacerlo. Y si contestaban que sí, entonces la trampa que le estaban tendiendo a Jesús tampoco iba a funcionar. O sea que Jesús con esta pregunta los pone inquietos, ¿verdad? Ellos no saben qué decir. Por eso Jesús les pregunta, ¿es lícito sanar en sábado o no? Les dice Jesús. Jesús no está jugando con ellos. Jesús les hace una pregunta seria porque ven que ellos están. Pero ellos, por temor a que el plan les salga mal, simplemente se quedan callados. Ahora, por supuesto que los judíos piadosos, ¿verdad? En su corazón saben que en algunos casos eso era permitido. Sin embargo, el temor de ellos es más grande, el temor a no meter en problemas a Jesús, y por eso ellos deciden permanecer callados. En otras palabras, una respuesta de misericordia que entendiera y viera la necesidad de ofrecer socorro o auxilio al hombre enfermo, terminaría negando la validez de la ley con la que quieren condenar a Jesús, ¿verdad? Y entonces al mismo tiempo, si ellos invalidaban la ley de no hacer milagros en sábado, entonces ellos mismos corrían el riesgo de no poder atrapar a Jesús. A ellos les convenía mejor guardar silencio. Entonces, por eso ellos optan por mejor estar calladitos, en boca cerrada, dice el dicho, no entra. Usted sabe el resto, ¿verdad? Entonces, ellos permanecen así. Ahora, vamos al versículo 4. Ahora, fíjate bien lo que hace Jesús. Sí, Jesús los cuestiona, ellos no responden, le quieren tender una trampa a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús ya los tiene entre la espada y la pared, ¿verdad? Entonces, ahora miren lo que hace Jesús en el versículo 4. Entonces, él lo tomó, ¿quién? Jesús tomó a quién, al enfermo, lo sanó y después lo despidió. Este evangelio reduce bastante, no nos da tantos detalles, ¿verdad? Pero es claro que el Señor tomó a la persona enferma, la sanó y luego la despidió. Demostrando una vez más Jesús que su amor y su misericordia es grande por el necesitado. El amor de Jesús y la misericordia de Jesús siempre es grande por aquellos que necesitan. Y continúa el versículo 5, y dijo a ellos, ¿cuál de ustedes si su hijo o su buey cae en un pozo no lo sacará de inmediato en el día sábado? Como dije anteriormente, algunas de las tradiciones permitían hacer eso. O sea, Jesús los está retando y les está diciendo las verdades. Ustedes, les dice Jesús, si fuera un hijo de ustedes, o si fuera un buey o una bestia de ustedes, no tendrían ningún problema para ir a sacarlo el día sábado del pozo. O sea, lo harían
porque a lo mejor nadie los va a ver. O sea, su amor por el hijo o su necesidad de tener bien a sus animales, porque los animales eran medios de trabajo, hubiesen obligado a estos fariseos a acudir a rescatar, fuera el hijo o fuera un animal. Entonces, la realidad es que nadie de ellos consideraba que las obligaciones sabatinas les prohibieran rescatar a su hijo o a un asno. Ellos en el corazón sabían que no era así. Pero otra vez, detrás había una mala intención. Eran pretextos no tener esos actos de misericordia. Un padre rescata a un hijo. ¿Por qué razón rescataría un padre a un hijo? Por mal portado, porque lo odia. ¿Por qué? Por amor. El padre rescata al hijo por amor. Y el padre rescata a la bestia que cayó en un pozo por necesidad. Y lo hace. Simple lógica. Y Jesús está usando una lógica mayor que la nuestra, porque Él está usando la lógica del amor. Y Él está actuando en función del amor. Esta necesidad del momento que está ocurriendo ahí con esta persona enferma realmente demanda que se ignore las tradiciones sabatinas. La misma actitud debe existir al notar la necesidad de un enfermo o de una persona que está sufriendo. El silencio de los religiosos, la dureza de los corazones querían impedir que se efectuara un acto de misericordia. Ahora usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver eso hoy con nosotros? Bueno, tiene que ver mucho hoy con nosotros. Acá quiero que me preste mucha atención, porque de este pequeño pasaje podemos aprender mucho nosotros de Jesús y de nosotros mismos y de otras personas también. Hoy parece que sin darnos cuenta, nuestra sociedad ha tomado esa forma de ver al mundo, la forma en que los maestros de la ley y los rabinos miraban al mundo. Nuestra sociedad hoy en día ha adoptado eso. ¿Cuántas veces hoy conocemos a personas que necesitan nuestra ayuda? O que quieren una palabra o necesitan una palabra de apoyo y consuelo. ¿Y cuántas veces nosotros ignoramos a esta persona en necesidad? Yo le aseguro a usted, que a cada uno de nosotros se nos presentan innumerables situaciones para mostrar nosotros misericordia como Jesús mostró misericordia con este necesitado. Pero al mismo tiempo, ¿cuántas veces nosotros adoptamos la posición religiosa, entre comillas, de los fariseos, donde ignoramos las necesidades quizá de un familiar, quizá de un amigo, quizá de alguien mismo en nuestra propia familia? Ignoramos esas necesidades, como lo hicieron los fariseos. Estaban viendo al hombre con esta necesidad, pero ellos preferían hacer valer la ley, hacer valer esas cosas que el amor y la misericordia. Y hoy la cristiandad en general en día tiene ese problema. Hoy la cristiandad en día se han vuelto fríos para con los demás. Es decir, yo primero, yo segundo, yo tercero, mi necesidad primero, mi necesidad segundo, y yo sí quiero y necesito que atiendan mis necesidades, pero yo no estoy dispuesto a atender a las necesidades de los demás. ¿Cuántas veces entonces respondemos al llamado de nuestro prójimo? ¿Cuántas veces respondemos al llamado de nuestro prójimo? ¿Sí? Hay personas que están sufriendo por una situación o por otra situación, y a veces nosotros, los que nos decimos cristianos, es decir, seguidores de Jesucristo, el maestro, el que estaba poniendo ahí el ejemplo, tomamos esa actitud de no querer hacer nada. Las actitudes que nosotros tomamos muchas veces
muy rigurosas, de mucho legalismo. ¿Usted sabe que hay mucho legalismo en la iglesia? Usted no sabe la cantidad de mensajes que yo recibo de legalismo. Le voy a decir un legalismo. Usted ve la hermosa cruz que tenemos allá. Sí la ve, ¿verdad? Usted no sabe la cantidad de mensajes. Yo recibo, ay, ¿por qué tienen cruces y por qué las están adorando? Aquí nadie está adorando ninguna cruz. Ahora, la cruz es un símbolo santo, porque ahí Jesús cargó con nuestros pecados, ahí quedaron en la cruz. De ahí viene la salvación para nosotros. La cruz nos recuerda nuestra necesidad del crucificado, nuestra necesidad de Cristo, nuestra necesidad. Ahora, el legalismo que dice, no, usted está adorando imágenes y a mí han llegado. La cristiandad se ha vuelto legalista. Oiga, no use, la mujer no debe usar pantalón. No, pues yo me quedo sin congregación acá de mujeres, ¿no? ¿Qué tiene que ver el pantalón con su corazón? ¿Qué tiene que ver esas cosas con su corazón? La misma iglesia se ha puesto cargas y cargas y cargas y cargas. Increíble. ¿Sí? Eso pasó allá en el tiempo de Jesús con los fariseos. Pero hoy la iglesia está llena de legalismos. No se peine así, no use esta ropa, no haga esto otro. No pareciese que esas cosas fueran las que van a hacernos mejores personas delante de Dios, mejores cristianos. Nadie de nosotros merece la misericordia, el perdón de Dios. Nadie de nosotros merece la gracia divina. Es por pura misericordia y el Señor lo está. Ese hombre que estaba ahí también era un pecador, el hombre que padecía esta enfermedad. Él era un pecador también. Él no merecía, igual que yo no merezco la gracia de Dios. Pero Jesús demuestra su amor y su gracia en aquellos que no la merecemos. La iglesia se ha llenado de un montón de, entre comillas, de santurrones que piensan con dejar de hacer o de comer esto o de tomar aquello o de no sé qué más. Entonces están agradando a Dios, pero ¿en dónde quedan los actos de misericordia y los actos de bondad? Para Dios lo más importante es la misericordia y la bondad, el amor, porque la Biblia dice que Él es amor y por amor Él vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros, fue a la cruz y luego resucitó. ¿Sí? Hay otros cristianos más legalistas todavía que dicen, usted no se enfoque en la cruz porque la cruz es maldita. Fíjate, hay que enfocarse en la resurrección del Señor porque es un Dios sí, yo entiendo, Jesús está vivo, ha resucitado, está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Esa es una verdad bíblica. Pero todo porque Él fue a cargar a la cruz toda nuestra maldad, todos nuestros pecados. No podemos ignorar la cruz del Señor. Que le recuerde, usted no tiene que adorar la cruz. ¿Sí? Algo más, otro legalismo. Cualquier objeto piensan que es motivo de adoración. Legalismo. Los judíos tenían objetos que Dios mismo había mandado a edificar, a hacer ángeles, querubines, imágenes. Pero ellos no adoraban, eran símbolos que manifestaban la voluntad y la gloria de Dios y así lo entendían. Los cristianos hoy en día se espantan de cualquier cosa, pero en los actos de amor y en los actos de misericordia, nada. ¿Sí? Yo veo cristianos, lo veo todo el tiempo, peleándose por legalismos. Cuando el Señor lo que quiere no son legalismos, quiere actos de amor, de bondad y de misericordia, que son los que hemos recibido. Lo he dicho más de una vez, yo no merezco estar acá.
De eso yo no tengo duda. Ahora es la misericordia de Dios, el amor de Dios y el perdón de Dios que yo estoy aquí hoy parado y estoy hoy transmitiendo su palabra. Pero es por pura misericordia. Por eso hoy, hermanos, mantengan presente el rigor religioso. Eso no sirve de nada, no sirve de nada. Lo que sí sirve es mostrar el amor en actos de misericordia. Hoy podemos preguntarnos, ¿vamos a esperar que pase el sábado para actuar? En otras palabras, ¿vamos a dejar a un lado nuestras excusas para actuar en actos de amor y misericordia? Actos de amor. Esa es la verdadera religión. Actos de amor. Pero, ¿sabe qué? Siempre tenemos una excusa para no tener actos de amor para con los demás o actos de servicio. Entonces, hoy tenemos que hacernos esa pregunta. También podríamos preguntarnos esto: ¿no es ahora ya tiempo de cambiar mi actitud? Y yo lo digo por mí, yo tengo que revisar también mis actitudes. Pero le invito a usted a que usted haga lo mismo. ¿Qué actitudes tengo yo para con los demás? ¿Y qué actitudes tengo para los otros? Fíjate, que sirven. Porque a veces también uno tiende a criticar al que sirve. No solo a uno mismo que no quiere servir, sino al que sirve también. Entonces uno debe de preguntarse también esas cosas. Siempre es preferible la misericordia con los demás que la indiferencia. Eso grábeselo acá. Siempre es preferible la misericordia para con los demás que los actos de yo mejor ni quiero ver cuál es tu problema. Mejor ni me quiero enterar, ni me meto, ni me interesa. Tengo otro montón de cosas que hacer, ¿verdad? Pero delante de Dios, esa no es una buena fórmula. La buena fórmula es los actos de misericordia. Existen muchas personas también que parece que todo les molesta, ¿no? ¿Usted conoce personas así? Usted les dice A, es molesto. Usted les dice B, es molesto. Usted les dice C, se molestan. O sea, se molestan por todo, ¿sí? Encuentran motivos para criticar a todo y a todos. De eso hay que cuidarnos también, ¿sí? Estos fariseos estaban en esa posición. Ellos estaban así, al acecho, a ver en qué fallaba Jesús. Y a ver en qué, ellos no estaban pensando en el acto de amor y misericordia de Jesús, estaban pensando en qué momento le caemos encima. Y hay personas hoy en día que están igual, criticando todo el tiempo, inconformes todo el tiempo. Y eso impide, ¿sí?, nuestro propio desarrollo o el desarrollo del amor en nosotros para con los demás. Hoy Jesús nos recuerda que el principio más importante para nuestras vidas es buscar el bien común de todos. Ese es un principio importante para nosotros los cristianos de hoy, buscar el bien común, el amor y la caridad al prójimo. Déjeme terminar con estos 3 o 4 puntos acá, bien cortitos, para que nos los llevemos hoy y reflexionemos, ¿sí? Vamos a ver esto. Y ahora sí nos vamos a contestar la pregunta. Usted la ve ahí en la pantalla, ¿verdad? ¿Por qué y a quién? Ahora sí, completemos la frase. Ayudar. ¿Por qué yo debo de ayudar a los demás? ¿Y a quién debo yo ayudar? Ahora sí lo podemos completar. ¿Por qué y a quién? Pero ahora agreguémosle ahí, ¿por qué y a quién ayudar? Porque a eso nos está llamando el Señor. Bueno, entonces, para que usted sepa por qué y a quién ayudar, le voy a dar algunas claves, cómo hacerlo. Hay muchas más, pero le voy a dar unas cuantas claves aquí. Lo primero es que usted debe de aprender a hablar con Jesús todos los días. Hablar con Jesús es orar. Sí, hable con Jesús todos los días. Y le puede decir algo así. Yo le voy a dar acá
Esto como quiera queda grabado en las redes sociales y luego está también en YouTube y luego estará también en nuestra aplicación. O sea que no necesita usted escribirlo ahora, puede volver. Y me encantaría que volviera a revisar estas claves que le voy a dar yo ahora para por qué y a quién ayudar. Entonces, número 1, hable con Jesús. Y usted le puede decir algo así a Jesús. Señor Jesús, dame la voluntad de hacer el bien siempre, no algunas veces, siempre, sin importar las críticas que pueda recibir, porque a veces las críticas nos frenan también. Ayúdame a encontrar la felicidad en el servicio, porque nos cuesta ser felices sirviendo, pero pídele al Señor, ayúdame a encontrar la felicidad en el servicio a mis hermanos. Hazme firme ante la adversidad para ser un mensajero de tu esperanza y de tu amor. Esa es la primera. Hable con Dios. Cuando tenga tiempo, regrese y escriba por ahí estas palabras que yo acabo de leer. Número 2, cambia tu mentalidad. En otras palabras, necesitamos una reprogramación cristiana en nuestra cabeza, ¿sí? Y para ello, uno puede ayudarse repitiendo frases como esta, ¿sí? Puede repetirla, te voy a dar una sola frase para que sea más fácil. El amor y servicio está por encima de todo. Tú puedes reprogramarte diciéndote eso, pidiéndole al Espíritu Santo que esas palabras se queden grabadas aquí. El amor y el servicio está por encima de todo. Jesús lo mostró. A Jesús no le importó las críticas de los grandes maestros de la ley, de los poderosos. Jesús actuó en amor y en misericordia. Nosotros podemos decir eso todos los días, ¿verdad? Como una frase, para que nuestra mente se vaya conectando con el corazón y el Espíritu vaya obrando en nosotros. El amor y el servicio está por encima de todo en la vida. Tercera, sé proactivo, muévete. El mensaje de hoy, ¿sí?, nos invita a tener una actitud más proactiva, más de movernos y menos acusadora de uno mismo y de los demás y menos pasiva también. Porque las actitudes acusadoras y pasivas no promueven que nosotros seamos proactivos. Lo proactivo es así como el antídoto para las personas que les gusta andarse acusando a sí mismas o acusando a otros o que son pasivas todo el tiempo, ¿verdad? Entonces debemos de tomar una actitud proactiva, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Dirá usted, pastor, porque de repente a mí sí me cuesta eso de servir, o eso de dar, o eso de ayudar, o esas cosas. A mí sí me cuesta, pastor. Bueno, yo lo entiendo. Sin embargo, puedes empezar en tu círculo más cercano. ¿Quién es tu círculo más cercano? Así se hace. Este es mi círculo más. Claro, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres. Ese es tu círculo más cercano. Entonces, comienza a tener actos de bondad, de solidaridad, de misericordia, buenas actitudes para con ellos, respeto para con ellos, priorizarles. Entonces empieza, si tú no empiezas en tu círculo más íntimo, no se puede extender. Y luego, ¿qué círculo sigue después de tu núcleo de casa? Nosotros, la iglesia. ¿Sí? Tenemos que ser más proactivos nosotros también como iglesia. Y no solo aquí en Vida y Fe, sino usted allá donde tenga su iglesia o donde usted esté. También tenemos que ser proactivos, ¿verdad? Con nuestro círculo más cercano. Otra más. Sea empático. Si nosotros no nos ponemos en los zapatos de otros, no podemos ser empáticos. Tenemos que aprender a ser empáticos. ¿Qué es ser empáticos? Yo me pongo en tu lugar. Jesús se puso en el lugar de este pobre hombre que estaba sufriendo y lo sanó. Usted póngase en el lugar de aquel que sufre por una pérdida, por un desamor que es tan de moda y que nos llegan tantas peticiones de esas de oración por desamor, aunque usted no lo crea, ¿sí? Mucha gente sufre demasiado por el desamor.
Pero tenemos que entender y ponernos un poco en los zapatos de esas. Eso nos va a facilitar. Si yo me puedo poner por un momento en los zapatos de este que está sufriendo, yo voy a poder, ¿sí?, actuar de mejor manera. Porque yo estoy sintiendo de alguna manera su dolor o su necesidad. Y entonces ahora yo puedo hacer algo por esta persona. Nos quedan 2, nada más. La otra, aprendamos a facilitar apoyo moral, físico y espiritual de acuerdo a nuestras posibilidades. Apoyo moral es muy importante. Usted sabe que nosotros los cristianos no estamos para irles a echar más agua fría a los pobres que ya están fríos en su vivir, en su corazón o con sus problemas. Somos llamados para traer esperanza, para traer algo diferente. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? ¿Quién recuerda? Eso sí no se les olvida, Vida y Fe. ¿Por qué nombramos a nuestra iglesia evangélica luterana Vida y Fe? O el nombre corto, Vida y Fe Church. Church es iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros, el Señor nos llamó a eso, a una nueva vida en fe. Y esa vida en fe tenemos que compartirla con los demás. Entonces, el Señor nos llama a dar apoyo moral a las personas, a dar apoyo físico, dar apoyo espiritual. No a ignorar, ni a criticar, como estos fariseos a Jesús, a los que lo están haciendo, sino a ser partícipes, a ser parte de la solución. Y por último, no juzguemos más. ¿Sí? No juzguemos a nadie sin conocer las situaciones por las que están atravesando. Y esto dentro y fuera de la iglesia. En tu casa, afuera, pero también dentro de la iglesia. Sí, el Señor no nos ha llamado a juzgar, sino nos ha llamado a ir y compartir con las personas su amor. A eso nos ha llamado el Señor. Así que eso es importante, no juzgar a los demás. Y todos juntos podemos involucrarnos en esa tarea, en la tarea de Jesús, en la tarea de servir a los demás, de servir a la comunidad, de amar al prójimo. Así que pidámosle al Señor que el mensaje de hoy se quede acá y se quede acá, en los 2 lugares. ¿Sí? Y que luego se ponga en práctica acá, en las manos, para que nosotros tengamos una vida más semejante a la de nuestro Señor Jesús. Amén.